Muy bien, vamos a ir a nuestro tema. Le puse los dones espirituales pertenecen a la esfera espiritual o a una esfera espiritual. Los dones espirituales pertenecen a la esfera o a una esfera espiritual. Vamos a leer 1 Corintios, ahora en su Biblia conmigo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Leamos todos, amén. Ustedes repiten después de mí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que abra nuestro entendimiento en esta mañana. Padre Celestial, Dios poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti en esta mañana porque hemos entendido y tenemos toda la certeza, toda la seguridad de que en esta mañana tú alimentas nuestro espíritu, aún transformas nuestra alma, Señor, y aún eventualmente glorificarás nuestro cuerpo, pero es a raíz o porque nosotros venimos a comerte a ti. Y no solamente comerte a ti, sino comer a nuestros hermanos, que es disfrutarlos. Señor, ayúdanos que este hablar sea de bendición, Señor, para mis hermanos, que esta reunión sea para lo mejor, Señor, y que podamos, Señor, salir de aquí diciendo, en verdad tú nos estás hablando, en verdad tú nos estás visitando. Gracias, Señor, por favor ayúdanos, aún a los que están por primera vez por nosotros. Que tú, Señor, seas con ellos, Señor, y que ellos puedan también recibir su porción y que te conozcan, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, estamos, ya perdí la cuenta, creo que es el mensaje número 68. Fíjense que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros... en otras palabras, cuando nosotros creemos y aún somos bautizados, venimos a un nuevo nacimiento, es lo que dice la Biblia. Dice San Juan capítulo 3, versículo 6, ahí va a hablar de nuestro nacimiento, de nuestro primer nacimiento, pero también nos va a hablar de nuestro segundo nacimiento, de nosotros como cristianos. Porque para venir a esta reunión de iglesia, para estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Y dice San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne está hablando de tu nacimiento, de tus padres. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando venimos, entonces Dios nos traslada de una esfera terrenal a una esfera espiritual, porque dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que ver esas dos cosas. Habitualmente nosotros sabemos que, o es más experimentamos o más tiempo nos la pasamos en la esfera terrenal. ¿Y cuál es la esfera terrenal? Comer, beber, dormir, trabajar, ir a jugar, ver, todo eso son la esfera terrenal. Aún pelear, ¿verdad? Es la esfera terrenal. Pero hay una esfera espiritual que nosotros fuimos llamados. Y es lo que vamos a hablar hoy, porque nuestro tema es los dones espirituales pertenecen a una esfera espiritual. Entonces,
Lo primero que tenemos que entender es que ahora nosotros somos espíritus también. No solamente tenemos cuerpo, sino nosotros tenemos espíritu. Y a eso se le llama híbrido. Y ustedes saben que hay carros ahorita que están sacando que le dicen híbridos porque funcionan con electricidad y con gasolina, ¿verdad? Y ahora nosotros, ¿de qué manera? Anteriormente nosotros solamente, haz de cuenta que nosotros éramos los que funcionábamos con gasolina. Pero ahora que Cristo vino a nosotros, podemos funcionar como el carro que funciona con electricidad. Amén. Entonces, tenemos un cuerpo que pertenece a la esfera terrenal. Y ese es nuestro cuerpo. Por eso le dije, podemos tocar, podemos palpar, podemos caminar, podemos movernos, podemos vernos, podemos hablar aún. Para eso es nuestro cuerpo. Si no tuviéramos nuestro cuerpo, nosotros no podíamos, ¿cómo se dice? Articular palabras. No podríamos. Se dan cuenta que hay gente que le pasa algo en la garganta, le cortan las cuerdas vocales y ya no puede articular palabras. Y usted habla porque tiene cuerpo. Si usted no tuviera cuerpo, ya no hablaría. Hablaría, pero lo que sigue hablando es su espíritu. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Amén. Tenemos un espíritu. La Biblia dice que el hombre es de 3 partes, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Ya les dije el cuerpo con lo terrenal. El alma son tu mente, tus sentimientos y tu voluntad, ahí donde escoges, decides. Mientras que el espíritu es otra cosa, y con el espíritu Dios nos dio para que tengamos contacto con lo espiritual. En el mensaje del miércoles les hablaba de que hay un mundo espiritual. Está todo coordinadamente que no choca con nosotros. No choca. Sino que si Dios abriera nuestros ojos, veríamos un mundo espiritual. Pero como nosotros estamos más habituados a la esfera terrenal, por eso no vemos. Y parece increíble, ¿no? Porque nosotros no fácilmente creemos. No fácilmente creemos. ¿Cuántos de ustedes han visto videos que ponen ahí? Está una persona ahí esperando en la calle y de repente algo pasa que se mueve, llega un carro y va derechito donde está esa persona. ¿Se han visto ese video? Bueno, se los voy a mandar al ratito en el grupo de WhatsApp. Está otra persona ahí discutiendo con su pareja y tienen un letrero arriba y de repente se mueven, ¡pum!, cae el letrero, ¿sí? Y así muchas cosas, ¿no? Y la gente dice, ¿qué está pasando? Es que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, ¿no? Y a veces dice uno, pasa uno y un asalto o algo pasa y yo pasé ahí hace un momento. Así dice la gente, ¿no? Entonces se dan cuenta que a veces usted quiere llegar, lleva prisa y hasta va enojado y de repente ve adelantito un accidente. Y lo que Dios me guardó. Hay un mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver. Amén. Entonces, hermano, la cosa es de que la verdad, la neta, es que los cristianos somos muy descuidados. Hemos sido muy descuidados, no creemos a Dios. Nosotros nos movemos por lo que vemos y por lo que sentimos. Pero no nos movemos en la esfera espiritual, que es por fe. Amén. Eso es lo que muchos cristianos, y damos más importancia a lo terrenal que a la esfera espiritual. Dice Pablo que lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Pero más estamos, hermano, enfocados en lo terrenal. Pero la Biblia dice que hay un mundo espiritual aparte de lo terrenal, porque Dios se mueve en el mundo espiritual. De Él dice que Él es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por ejemplo, ¿cuántas horas más o menos estamos despiertos nosotros? Si nosotros nos dormimos 8 horas, o hay quienes duermen 10, otros duermen menos, ¿verdad? Pero vamos a poner que usted duerme 12 horas, vamos a dejarlo así. Esas 12 horas despiertos, ¿cuánto tiempo de esas 12 horas usted piensa en las cosas espirituales? ¿Se da cuenta que no? Hay días que nos la pasamos
sin pensar en nada espiritual, aunque pertenecemos en la esfera espiritual. ¿Qué es pensar en lo espiritual? Es que ores, es que leas la Biblia, es que medites en la palabra, es que cantes, es que hables la palabra a alguien, estés orando por alguien. Sí. Es más, ni cuando nos mandan pidiendo oración el grupo de WhatsApp, ni amén decimos ahí. Si dices amén, por lo menos estás diciendo algo espiritual, ¿sí o no? ¿Sí? Me acordé de un chiste cuando estaba escribiendo. Dice que iba en el avión. Iba en el avión y dice que perdieron los dos motores, chocaron, el avión chocó contra las aves, unos pájaros que iban volando. Y dice el piloto: estimados pasajeros, les informo que perdimos los dos motores. Prepárense para el gran impacto. Y dice: pero ¿habrá alguno de ustedes que haga algo espiritual? Y se levanta un hermano que viene no mucho a la iglesia. Se levanta y dice: pues vamos a recoger la ofrenda. Imagínense. Él dice: haz algo espiritual, ¿verdad? Bueno, gracias por los que sonrieron por mi chiste. Porque no todos se ríen de mi chiste, les confieso. Pero no soy chistoso, no soy cómico. Por eso no se ríen, ¿verdad? Si fuera chistoso, cómico, andaría allá en la farándula. Pero aquí estoy, ¿verdad? Sí. Pero imagínense, dice, en vez de él orar, ¿no? Porque yo creo que el piloto decía: alguien puede orar, una oración, ¿no? No, él dice: vamos a recoger las ofrendas. Hermanos, la Biblia dice que nosotros los cristianos nacimos del Espíritu y hay una esfera espiritual. Pero más tiempo nos la pasamos en la esfera terrenal. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 17. Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Si voy un poquito rápido, es porque quiero acabar antes de la hora. ¿Ok? Como 69 minutos más o menos. Es que estoy hablando de hora de 70. ¿Ok? Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Dice. Segundo de Reyes 6, 16 al 17 dice: él le dijo: no tengas miedo. En su casa lea usted el contexto para que me entienda bien. Pero muchos ya leyeron aquí. Yo estoy seguro que mi hermano Carlos ya lo leyó. Si no, lo va a leer al ratito el contexto. ¿Ok? Dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque venían a apresar al profeta, a Eliseo. Y dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El otro solamente veía lo terrenal. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Está hablando de sus ojos espirituales. Cuando cantamos: abre mis ojos, oh Cristo, está hablando de ojos espirituales. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Y nosotros pensamos: nadie me quiere, todos me odian, ya no les caigo bien. ¿Sí o no? Ay, a mí, hermano, le caigo mal, ¿verdad? Anda enojado. Cállate, porque ando pensando en de Dios, ¿no? Se dan cuenta que hay una esfera espiritual. Y en esa esfera espiritual Dios tiene a sus ángeles al servicio de los herederos de la salvación. Lo que dice Hebreos 1:14. Dice que los ángeles son espíritus y ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que están los ángeles, hay un mundo espiritual, hay espíritus que son ángeles que están a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido solos? Estoy solo. ¿No has conocido? Hay gente alrededor, hay espíritus alrededor de ti que son ángeles, que Dios los ha enviado para que estén contigo. Que nos dice el Salmo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Pero me siento solo, hermano. Ya nadie me quiere. ¿Quién te ha dicho que estás solo? ¿Sí? Tenemos un mundo espiritual porque a eso Dios nos ha llamado. Dile a Dios que abra tus ojos espirituales para que veas que son más los que están contigo que los que están contra ti. Amén. Estos ángeles son la parte positiva. Por eso dice que están con nosotros, son más los que están con nosotros, pero también acuérdate que hay una parte negativa. Del 100% de ángeles, una tercera parte, el chamuco, el chanclas, el diablo, se los trajo con él. Pero tienes unas 2/3 partes que están contigo. Son más los que están con nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Pero nosotros no hemos visto en esto de la esfera espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, hermano, aparte de los que están a favor nuestro, también hay espíritus en contra de nosotros. Vamos al Salmos 82:1. Y Dios hace una reunión. Y ahí él habla con los espíritus. Y dice el Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses. Aquí los dioses son los espíritus. En medio de los dioses juzga. Entonces aquí vemos una escena celestial en la esfera espiritual. Versículo 2 dice, les dice Dios a ellos, a esos espíritus, a esos ángeles, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dice Selah. ¿Qué quiere decir Selah? Hubo un silencio. Porque dice que el que calla, otorga. Está diciendo que cuando él dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Porque ellos están juzgando injustamente. Y dice, aceptaré las personas. Ellos estaban tan contentos con los impíos. Ellos no hacen nada para que los impíos dejen de pecar, dejen de su mal camino. Ellos están ahí influenciando más y más para que los impíos vayan de mal en peor. Y cuando Dios les dice, ¿hasta cuándo? Selah, silencio, porque es lo que estaban haciendo. Y el 3 y el 4 él dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librad de mano de los impíos. Es lo que Dios quiere que ellos hagan, porque es lo que están haciendo las 2/3 partes. Esos ángeles que no cayeron, esos que son siervos, sirvientes del Señor, de nuestro Padre Celestial, ellos están a nuestro favor. Pero los otros que están aquí, ellos no hacen eso, porque el versículo 5 dice, no saben. Está hablando de los espíritus, de esos ángeles. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Estos ángeles, en vez de defender al débil, al huérfano, de hacer justicia, hacen todo lo contrario. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta maldad? Si nosotros los cristianos no debemos de hablar como la gente que no conoce a Dios. Porque la gente que no conoce a Dios dice, ¿y dónde está Dios? Cuando ven la maldad. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permite? Nosotros ya sabemos. ¿Sí o no? ¿Por qué hay maldad? A ver. ¿Por qué hay maldad? Porque hay huérfanos. Porque hay gente pobre. Porque hay gente sufriendo. ¿Por qué? Por una influencia. Porque en la caída. ¿Dios tuvo la culpa ahí? No. Pero hemos aprendido que su soberanía así Él lo decidió. Por eso no podemos decirle, ¿por qué? Porque a veces oramos, Señor, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué? No has conocido a Dios. ¿Quiénes están ocasionando todo eso? Los ángeles malos. Esos espíritus que no saben, que no entienden, ellos están haciendo. ¿Sí? Pero también hay ángeles que ayudan. Especialmente a la iglesia están ahí, son espíritus que están ahí. ¿Ok? Pero no es para que ahora tú digas, están entonces angelito de mi guarda, de mi dulce. No, eso no. Tú le hablas al jefe.
Tú le dices a Dios, le oras a Él. Y Dios tiene a sus sirvientes alrededor de ti, a sus espíritus, los envía a favor tuyo. ¿Sí? Por eso Juan dijo, se quiso postrar y adorarlo y dijo, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que hay una influencia de ángeles caídos? También hay una influencia de ángeles buenos o no caídos que nos ministran. Y en esta mañana yo me levanté temprano y dije, a ver cómo está este asunto. Y como estaba mi pensamiento en la reunión, me empecé a imaginar, pero voy a imaginar en voz alta ahora con ustedes. Yo dije, entonces, si yo, porque depende de mí, pues. O sea que esos ángeles sí influencian, pero también depende de uno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pienso en la reunión, si nosotros pensamos en la reunión, desde nuestro corazón dice uno, voy a llegar a la reunión. Y voy a llegar temprano, no porque el hermano siempre dice que llego tarde, porque uno ya viene peleado desde la casa. Y uno dice, seguramente va a decir que llego tarde, ¿no? Y ya viene uno, llega uno aquí, ya viene enojado con el pastor, ni ha dicho nada. Bueno, ya lo dije otra vez, pues. ¿Ok? Si ustedes desde que se levanta, usted dice el domingo, usted dice, la reunión, voy a ir a comer. Dije a un Juanito asado, a un Aaroncito a la barbacoa, algo así usted, ¿no? Y usted dice, voy a la reunión, tengo que ir a la reunión. Y usted se dispone en su corazón. ¿Qué hace Dios? Envía a sus ángeles a que todo le ayuda, todo le ayuda, ¿sí? ¿Sí? Y es más, se acabó el gas, hay tiempo para que usted vaya por el gas y regresa, ¿ok? Y si no puede, no le hace, usted está contento ahí, ¿ok? Se levanta a desayunar y cuando sale de su casa, ahí están los ángeles como estoy imaginando pues, porque es algo real. Y digo, yo veo a los ángeles ahí, como tránsitos. Quiten, todos, quiten, estorbos, no, quitando los carros, todo, porque él va a la reunión, va a su reunión, ¿sí? Porque uno se dispone, ahí están, porque están los espíritus, son los ángeles a nuestro servicio, a favor nuestro, nos ministran, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú, bueno, y por supuesto, llegas contento aquí? Amén, hermano, ya llegamos y vamos a cantar al Señor y vamos, ¿sí? Pero si usted en su corazón, híjole, la reunión. Amor, ¿y vamos a ir? Mi hijo, ¿vamos a ir? O hija, ¿vamos a ir? Si quieres otro domingo, vamos. Ok. Pero ya sabes que ese pastorcito siempre lo está tirando a nosotros que no vamos. Bueno, vamos, estoy imaginando. Disculpen ustedes mi locura. Ya, vamos pues, levántate pues. Y los niños, ya viste, ya se vistieron, ya se bañaron. No tengo, hoy no me toca baño, papá. Bueno, ¿qué va a pasar en el camino? Estorbos, hermano, estorbos. Los otros están ahí buscando, porque como tú no quieres, los otros están, no vayas, hace frío. Mejor quédate en casa, de todas maneras lo escuchas en Facebook, lo pones ahí, lo dejas ahí y vas a hacer otras cosas. Y dices un amén para que el hermano vea que tú estuviste ahí. Fíjense cómo operan ellos. Y ya al último que dicen, hermano, no me siento pastoreado por usted. ¿Cómo? Si no te pones en tu corazón. ¿Sí o no? Ahí está, no hay ninguna excusa, hermano. Hay todo, ¿sí o no? Hay presencial, hay virtual, hay grabación, hay video, de todo. Es más, si no me quieres ver, escúchame. ¿Sí? Hay todo, ¿sí o no? Bueno, discúlpenme ustedes, volvamos al tema. Nosotros estamos conectados, los cristianos estamos conectados a la vida del Espíritu. Pero se nos olvida, hermanos. Fíjate, nuestra hermana que viene nueva con nosotros, nos llega y durmiendo nosotros aquí en la prédica, ¿qué le vamos a animar a ella? Sí, ¿verdad que no le animamos a dormidos ahí jugando? ¿Verdad que no? Pero si llegamos aquí, hermano, y amén, hermano, bien animados, ella se va a regresar bien animada. Va a decir, no sé,
Pero yo un día dije, esos están locos, pero me gusta. Me asustan, pero me gusta. ¿Sí? Y voy a otra vez porque esos locos están locos, pero bien contentos. ¿Sí? Ya, no lo dijo ella, yo así lo pensaba antes. ¿Verdad? Pero, hermano, pero llegamos aquí dormidos, desinteresados, platicando, que wiri, hermano, o durmiendo. Bueno, vamos a regresar. Hay un mundo espiritual y tú estás ahí. Dios quiere que vivamos eso. ¿Qué no dijo Pablo? Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Pero más tiempo en la esfera terrenal. Sí, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer ejercicio. Pero no se te olvide que hay una esfera espiritual y tú tienes que ocuparte en ella. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos, entonces los otros tienen influencia sobre nosotros. Los caídos, pues, esos. Por eso a veces nos portamos como los incrédulos. Entonces, hermanos, ya sea que estemos despiertos o dormidos, alguien está trabajando siempre en nosotros. Dios está trabajando, pero no solamente Él está trabajando, Satanás está trabajando. Él dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero por otro lado, Dios también está ahí. Dios no duerme, Él está trabajando. Entonces, pero ellos trabajan por medio de sus espíritus, que son ángeles. Por eso cuando leímos 1 Corintios 11:10, ¿se acuerdan que por qué la mujer dice tiene que tener señal de autoridad? ¿Por qué tiene que usar velo? Pero ya entendimos que es la iglesia. Dice 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de, ¿se dan cuenta? Por causa de los ángeles. Entonces depende de nosotros si le damos lugar a los ángeles negativos, caídos, o le damos lugar a los espíritus ministradores, que son los ángeles que Dios puso a nuestra disposición. Por eso Pablo en Efesios 4:27, él dijo una expresión en ese versículo, me gustó, ni deis lugar al diablo, dice. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le das lugar al diablo? Cuando en tu corazón decides ya no buscar a Dios, no ocuparte en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces imagínense lo que pasa con un cristiano que todo el día, dijimos que 12 horas está despierto, solamente se ocupa en las cosas materiales. Y luego cuando venimos a la reunión, ¿qué vamos a celebrar? Si aquí venimos a celebrar cosas espirituales. Aquí no venimos a celebrar porque ganó México o porque ganó tu partido político. ¿Verdad que aquí no venimos a celebrar eso? Venimos a celebrar algo espiritual. Amén. Pero si nosotros estamos conscientes de que tenemos influencia de un mundo espiritual, entonces, como dice Pablo, vamos a procurar los dones espirituales. Ocuparnos en las cosas espirituales. Por eso Romanos 8 del 5 al 6 dice, Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne, o sea, terrenales, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se dan cuenta? Depende de nosotros. Recuerda pues que Dios te trasladó a una esfera espiritual. Dice que lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros vivimos ahora en un mundo espiritual. No dejamos de vivir en la esfera terrenal, seguimos. Pero Dios nos la dio para que las cosas terrenales. Tienes que trabajar, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que bañar, tienes que hacer todo eso. Dios te da derecho de divertirte. Pero que no eso absorba el tiempo que le corresponde a Dios. Porque ¿en qué tiempo le corresponde a Dios según nosotros? ¿Será nada más los domingos? ¿Será nada más los miércoles? ¿Será nada más los martes? Todos los días. Tienes que dedicar un tiempo para Dios o a la esfera espiritual. Que de esas 12 horas redimas un tiempo para Dios. Amén. Porque esto terrenal un día se va a acabar. Lo que va a
a seguir, a continuar, es lo que hacemos en la vida espiritual. Amén. Entonces regresemos a 1 Corintios 12:1. Porque hablé de todo eso para que ustedes vean que hay un mundo espiritual, pero también hay un lenguaje espiritual en esa esfera. Dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque estos dones son espirituales. No es nada terrenal, ¿ok? Dios no quiere que seamos ignorantes respecto a los dones espirituales. Sin embargo, hay muchos siervos de Dios que niegan los dones espirituales. Pero eso es delicado porque ya entendimos que son un mandamiento del Señor. Por eso tenemos que aprender acerca de los dones espirituales. Pues ya dijimos que los dones espirituales, la profecía, es el hablar en lenguas. Ahorita vamos a ver varios, pero ahorita hemos enfatizado en la profecía, en hablar en lenguas. Sobre todo hoy estamos enfatizando sobre el hablar en lenguas, porque hay confusión. Ahora, fíjense pues, porque cuando llegamos a 1 Corintios 14:38, dice 14:38 de 1 Corintios, mas el que ignora, está bajo el contexto de los dones espirituales. Entonces, como ya leímos 1 Corintios 12:1, y ahí Pablo dice que procuremos. ¿Qué es procurar? Buscar, anhelar, desear, ¿no? Dice, hermanos, de hecho en el 12 él dice, no ignoréis, o sea que no ignoremos, porque hay algo, es algo real en nuestras vidas, Dios lo dio para la vida de la iglesia. Pero luego dice en el 14, más el que quiere ignorar, ignórelo. Bueno, entonces Pablo, ¿lo ignoramos o no lo ignoramos? Tenemos que entender al hablar Pablo, porque él primero dice, no ignoren. Y luego él dice, si quieres ignorarlo, ignóralo. ¿Sí? Ok. Recuerden que Pablo es un hermano balanceado, pues. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 7 él dijo que el que no quiera casarse, o más bien, bueno le sería al hombre no tocar mujer? Dice que se quedaran todos como él, que no se casaran. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cuál es? ¿Que se case o no se case? Las dos cosas. Si alguien quiere casar, que se case. Y si alguien dice, no me quiero casar, pues que no se case. ¿Ok? Entonces, también en el 8 aprendimos respecto al comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Podemos comer de las cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Podemos comer? A ver, ¿cómo está eso? Bueno, no y sí. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Por qué no y sí? Porque Dios dijo en Hechos que no. Y sí, ¿por qué? Porque Pablo viene ahora y dice sí. ¿Por qué? Porque con la oración se santifica, porque tenemos el conocimiento de que un ídolo nada es. Pero si tú no quieres comer, no te lo comas. ¿Sí? O sea, el que come tiene que tener cuidado, porque detrás de eso están los demonios, pues. Es lo que quiere, dice. ¿Ok? Porque, bueno, vamos a detenernos un poquito aquí, porque, por ejemplo, especialmente aquí en nuestro país, se hacen comidas de acuerdo a las celebridades. Por ejemplo, el Día de Muertos. ¿Qué hacen? ¿Qué hay ahí? El pan de muertos, ¿sí o no? Ahí está el muertito ahí como el pan, ahí está. Y podemos comer ese. Acuérdense pues, no y sí. ¿Sí? No y sí, ¿se acuerdan? ¿Por qué no? Porque podemos ser tropiezo, ¿sí? Aunque tú tienes conocimiento de que un ídolo nada es, pero puede ser un tropiezo, ¿sí? Pero si no te ven, pues, es más, si te regalan, cómetelo, ora por eso. Se santifica, ¿sí o no? Por ejemplo, llega el día de la Candelaria. ¿Qué hay ahí? Tamales. ¿Podemos comer los tamales? No y sí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si te lo llevan, ¿qué vas a hacer? Si, por ejemplo, porque cuando vamos a algún lugar, tu vecino te lleva unos tamalitos, ¿qué vas a hacer tú? ¿No comer? No, tráigamelo, yo sí me lo como. No, o sea, nosotros tenemos que ser sabios, pues. Porque
Si no, hermano, nosotros podemos ser tropiezo. ¿Sí? Por eso dice que ni preguntemos. Se dan cuenta que es un balance. No comas por causa de que, ahí se dijo en Hechos 15, pero luego Pablo viene y dice, sí se puede comer, porque tenemos el conocimiento de que un ídolo nada es. Y terminamos con en el capítulo 11, ¿no? De que el velo de la mujer, las hermanas tienen que poner velo. Bueno, aquí es sí y no, es lo mismo pues. Es sí y no. ¿Por qué sí? Porque es una señal, pero si las hermanas quieren poner, que se lo pongan. Pero no tienen que andar peleando con las que no se ponen. Y las que no se ponen no tienen que andar peleando con las que no se ponen, porque hay algo más profundo detrás de eso. ¿Sí me explico? Sí. Por eso dice que el cabello le es dado en lugar de velo, así dice, ¿no? Pero también dice, póntelo. O sea, ya entendimos por qué. Bueno, entonces otra vez regresemos a la de las lenguas, pues. Las lenguas. Dice 1 Corintios 14:1. Porque aquí tenemos que hablar en lenguas y tenemos también que llegar a un punto, pues, a un balance. Dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oigan, les dije que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, entonces en ese mundo espiritual hay un lengua espiritual, un lenguaje espiritual, un lenguaje angelical. Cualquier hermano que diga que lo que aquí en 1 Corintios 12 y 14 está hablando de lenguas humanas, no está bien ubicado, porque, miren, leamos otra vez, el 14 dice, bueno, es el 12, ¿no? A ver. Ok, ahí en el 2, perdón. En el 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién le habla? A Dios. Entonces se dan cuenta que no son lenguaje humana, porque si no, los hombres lo entenderían, ¿sí? Recuerden que hay superficial y hay profundo, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 13:1 y Pablo va a hacer la diferencia de que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Dice 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿se dan cuenta que hay dos? Hay lenguas humanas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? El español, el triqui, el mixteco, el inglés, el francés, ¿sí? Ese es el lenguas humanas. ¿Y cuáles serían las lenguas angelicales aquí? La que habla el espíritu. Hay un lenguaje espiritual. Entonces, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, porque si no, no vamos a aprender a saber cómo nos habla Dios a través de los ángeles. Porque, de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, Dios hace esto, miren. Él, cuando envía a un ángel a una comisión, pero corporificado en un cuerpo humano, ese ángel le habla en el idioma de esa persona al que él va a ir. Vamos a ir a Hechos 8:26. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel. Se dan cuenta que son ángeles que cuando Dios les envía y ellos toman cuerpo, Dios así lo hace, y van y le hablan a la persona. Y se acuerdan que dice Hebreos o Santiago dice que muchos sin saber hospedaron ángeles. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, pero también, de acuerdo a 1 Corintios y a Hebreos, que ya hemos leído capítulo 1, que también esos ángeles pueden hablarnos a nuestro espíritu. 1 Corintios 14:2 dice,
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por ejemplo, si estamos ahí, y Dios puede hacer que hablemos unas lenguas. Y es más, ni nosotros entendemos a veces, ni los que están a nuestro alrededor entienden. Pero le estamos hablando a Dios. Por eso dice que si el que habla en lenguas pida interpretar, o a que alguien más interprete. Y si no, mejor que hable para él mismo, dice. Porque está hablando con Dios, porque dice, no impidáis que el que se hable en lenguas. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, hermano, pero este lenguaje que estoy hablando es una lengua extraña. Porque el 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Por qué es extraña? Porque no es humano para que se entienda. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que saber cómo habla Dios por medio de sus ángeles, porque hay una esfera espiritual. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo es que Dios le habla a uno por medio de sus ángeles, de sus espíritus. Hay otro suceso, pues, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y se acuerdan que se levantó Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne y sangre. O sea, no vino a alguien a hablarle en algún idioma a él para que entendiera eso, sino que dice, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Cómo lo hizo? ¿Será que Pedro fue hasta allá y se lo dio? ¿O el Señor vino por medio de sus ángeles a su intuición, a su espíritu? Pero se dan cuenta que nosotros no usamos eso. Dijimos, ¿cómo era eso? Porque no estamos habituados, no estamos invirtiendo tiempo en las cosas espirituales. ¿Sí? Por eso muchos hermanos han dicho, hermano, el Señor me habló. Hermano, ahora entendí. Bueno, casi no muchos me han dicho aquí, pocos. Mi hermana Karina, hermano, ahora entendí, hermano. Y no le preguntaba, a ver, ¿quién le dijo? No, yo sé quién le dijo. Y se lo dijo a su intuición, a su espíritu. La otra vez mi esposa, ya entendí, venía bien contento, ya entendí. ¿Y ahora qué trae? Ah, porque alguien lee su espíritu. ¿Sí o no? Es más, aquí, hermano, le iba a hacer preguntas, pero ya no me diga, ya me lo dijeron. ¿Quién se lo dijo a usted? Es su espíritu. ¿Sí o no? ¿Y cómo actúa Dios? Viene porque espíritu con espíritu. Los espíritus, los ángeles son espíritus, le traen la respuesta a usted. Pero a su espíritu, no visiblemente a su. Y usted dice, no entendía. Es más, hermano, el mensaje que estaba preparando ayer para la iglesia en Chimalpa, no es el mismo. No podía entender yo. ¿Sabe qué hice? Mejor cerré todo, dije, como entendí esto, me voy a dormir. ¿Y sabía usted que cuando estamos dormidos es cuando Dios opera más? Porque nuestro cuerpo, dormido. Y es cuando Dios opera en nuestro espíritu. El viernes, para amanecer sábado, me fui con ese pensamiento. Y en mis sueños, ya entendí ahora, porque en mis sueños puso a un hermano que conocí hace tiempo para que orara por él. Porque él se apartó de la vida de la iglesia. Y hasta lo encontré en mis sueños y le dije, hermano, vuélvete a la iglesia. Reúnete, ¿por qué te has alejado? Y cuando desperté, lo primero que hice fue orar por él, ese hermano. Señor, alcánzalo, ten misericordia, vuélvelo, porque en mi espíritu me hablaron, ¿verdad? Pero a veces nosotros soñamos otras cosas. Soñamos cosas feas y todo. Es por lo mismo que pasamos en el día, pues, más en lo terrenal. ¿Sí? Entonces, hermanos, al acostarte, especialmente cuando vas a acostarte y vas a dormir, y si oras y le dices, Señor, no entiendo tu palabra. Pero si usted dice, Señor, mañana que no falte comida, Señor, que tenga trabajo, eso es terrenal. Es primero lo espiritual, ¿sí o no? Necesitamos el trabajo, necesitamos la comida, pero también lo espiritual. Es lo más importante, que uno dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, serán añadidas, ¿sí o no? Pero nosotros estamos al revésado, ¿sí o no? ¿Sí?
Y hermano, ya el otro día te levantas y entiendes, es lo que me pasó hoy. Me levanté bien temprano y agarré mi libreta, mi Biblia, y ya, vamos a hablar esto y esto y esto. Y empecé, hermano, a desarrollar. Tengo para 2 horas en Chimalpa hoy. Ahorita tengo para 3 aquí. Porque Él me habla a mi espíritu. Por eso dice Pablo, ningún hombre me lo reveló a mí. Hemos escuchado al pastor Carrillo también decirlo ahí en sus transmisiones, esto no me lo enseñó ningún hombre. Y los que no tenemos esa experiencia decimos, ya se cree mucho, presumido. No digas que yo soy presumido tampoco. Experiméntalo, vas a ver que el Señor te habla a tu espíritu. En tu intuición te hace entender las cosas que tú dices, no podía entender, ahora le entiendo. ¿Sí? Muchos aquí me han dicho, hermano, ahora sí le entendí. Y yo no tuve nada que ver. Fue Dios enviando a un ángel que le habló a su espíritu. ¿Ok? Pero tienes que, hermano, ¿se acuerdan de otro ejemplo? Podríamos poner de José. ¿Se acuerdan cuando él dijo, se dio cuenta que María estaba embarazada? ¿Y qué hizo él? Decidió de dejarla secretamente, dice. Pero dice que en sueños. O sea que no es que soñó, sino que dormido le habló Dios. Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo habla? O sea, no estoy inventando nada, ¿de acuerdo? Si tú entiendes la palabra de Dios, es porque usted ha sido visitado por ángeles. A su espíritu le habla. Porque así trabaja Dios. No es que Él va a venir y acá, así como con Pedro, sino que Él envía un espíritu y le habla a tu espíritu y tú lo hablas. Y es lo que pasó con Pedro. Porque el Señor le dijo, no te lo reveló Juan, ni Juan el Bautista, ni Moisés. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través del Espíritu. Pero nosotros no sabemos. Me acuerdo cuando fui a un seminario y muchos de ustedes conocen al hermano Agustín, lo ha venido aquí. Y nos íbamos a ver en Campeche. No lo conocía yo. La verdad no lo conocía. Cuando llegamos, hermano, y ahí nos topamos. ¿Qué hizo ahí? Porque si no nos conocíamos físicamente, ¿cómo? No le dije, es que soy así de ese tallano, un guapillo el muchacho. No dije nada de eso. ¿Ok? No. Fue el Espíritu. Oh, hermano. Y sí. Así funciona esto. Pero no estamos habituados. No tenemos la costumbre. Más nos la pasamos en lo terrenal. Queremos ver siempre, dice, el justo por fe vivirá, no por vista. ¿Sí? ¿Qué viene usted a ver aquí? ¿A un hombre guapo? ¿Bien hecho? ¿Bien vivo? Porque así dice mi acta, nació vivo el niño. Pero no, ¿verdad que no? Usted viene a ejercitar su espíritu aquí. Porque si usted viene a su carne me va a ver feo, ¿verdad que sí? Bueno, sí, dice. El propósito de todo esto, hermano, porque vamos a llegar a un punto, pues, que nosotros usemos este canal, el del Espíritu, no el de las estrellas, el del Espíritu. Pero ese canal no lo ha usado usted, porque usted y yo no hemos estado muy abiertos a las cosas del Espíritu, tenemos miedo. Pero tenemos que saber que todos los ángeles del Señor están a favor nuestro. Chuchito, entiéndelo. Lo digo por Chuchito para que entienda Juan, ¿ok? Sí, porque a veces nos quejamos que solito, no estás solo. ¿Quién te ha dicho que estás solo? ¿Sí? Están los espíritus a tu favor. Confía en Él, en el Señor. Pero nosotros no estamos abiertos, tenemos miedo. Es más, ahí métete con Él y te va a meter a la experiencia de que hables en lenguas, si Él quiere. O si no, vas a profetizar ahí. Tú mismo te puedes profetizar. Porque entonces Dios te va a decir, te va a hablar la palabra para tu edificación, porque también edifica eso. Oh, hermano, el diablo, a él le gusta que estés distraído.
Porque entonces no estás consciente de cómo trabaja Dios, pero Dios trabaja así por sus espíritus ministradores. Cuando nosotros oramos, los ángeles vienen. Por ejemplo, dice, clama a mí, yo te responderé. Me acuerdo un hermano dice, háblale a Dios, aquí está su número de teléfono. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero nosotros, estoy solo, nadie me quiere. ¿Sí o no? ¿Estás solo? Créelo, no estás solo. Mamá Teresita no está sola. Ella está millares de ángeles aquí alrededor. ¿Sí o no? Hermano, esos ángeles que son espíritus, en cuestión de segundos están en el trono llevando tus oraciones. Pero también no recogen cualquier oración. Las oraciones que no son bajo la voluntad de Dios, no lo llevan. Por eso dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero en cuanto a ellos oyen una oración que es en la voluntad de Dios, tocando el propósito divino, en segundo ya está allá y Dios envía la respuesta. A Dios le gustaría que tú le dijeras, Señor, ayúdame a entender esta parte de tu palabra. Pero ¿qué más pedimos nosotros? Sáname, ayúdame, socórrame, dame. Así está uno. Ayuda a mi hijo, ayuda a mi papá, ayúdale. Menos oramos bajo su voluntad. Y cuando usted pide algo en su voluntad, Él da lo demás. Es más, hasta usa al diablo para que te lleve de comer. Sí, porque vas ahí, no tienes dinero, no te alcanza, y el del pollo dice, te regalo otra piernita, hombre. ¿Sí o no? Es más, mañana me lo pagas cuando puedas. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchos de nosotros no estamos conscientes de lo que es nuestra vida cristiana. Por eso vivimos desanimados. Vivimos sin el suministro de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba en agonía antes de ir a la cruz? ¿Quiénes vinieron a servirle? ¿Quiénes vinieron a fortalecerle? Los ángeles, dice. Cuando Él estaba en el desierto siendo tentado, ¿quién le servían? A ángeles. ¿Sí o no? En tu desierto, ¿quién va a mandar Dios? A sus ángeles que te ayuden. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas, ahí es lengua extraña, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. También en este don se ha habido abuso porque, hermanos, se ha dado un mal uso. Y hoy los creyentes dicen cualquier cosa y dicen que son lenguas. No te equivoques. Es lengua extraña. Dios te lo da a ti sin esforzarte. Pero no todos hablamos en lenguas, es un hecho. Pero yo sé que mi espíritu habla. Eso sí lo tengo por seguro. Mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios por medio de sus ángeles. Pero aquí en esto de emitir ya un sonido, no todos lo hablamos. Pero este lenguaje es extraña, es angelical. Por ejemplo, el error que ha cometido muchas iglesias es enseñar a los hermanos a que repitan frases que no tienen nada que ver. A ver, digan todos, Rambo. Díganlo, Rambo. Saca la bazuca. ¿Verdad? Cuca manda aquí. Quema la rama seca. O sea, son aprendidas. Eso no tiene ningún sentido. Yo no creo que Dios da el mismo lenguaje todo el tiempo. Él cada mañana tiene algo nuevo. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo creo que vean ustedes que ha habido abuso, pero tampoco podemos impedir, limitar. Si alguien aquí habla en lenguas, tiene que hacerlo. Pero recuerden que hay en orden y decentemente, dice. ¿Ok? Nosotros, hermanos, tenemos que entender, porque no solamente repetir, porque dice 1 de Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no lo entiendes. Pero Dios te mete a esa experiencia. Pero recuerden que no todos.
¿Todos han hablado en lenguas aquí? ¿Ah, que no? Pero hay hermanos que han hablado y no podemos impedir, no podemos ignorar eso. ¿Ok? Entonces, no tengamos miedo si de repente Dios usa aquí, porque Dios puede hacerlo. Puede levantar, pero en orden, decentemente, bajo la cobertura del Espíritu. Alguien se habla en lenguas y hay intérprete, edificación. Y si no hay intérprete, mejor que hable para sí mismo, dice. Porque habla con Dios, ¿sí? No podemos impedir eso. Entonces, 1 Corintios 14:39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Vamos a ver que no todos hacemos lo mismo. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 12 al 13. Dice el 12 al 13, 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estamos todos en un cuerpo, ¿ok? 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es para que todos entendamos que somos un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos y libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios bautizó a su iglesia una sola vez por todas, y todos fueron bautizados en un cuerpo. Ahí estábamos nosotros también. No es de que necesitas otra vez. Los versículos 14 al 20 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran en un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se dan cuenta? Que no todos hacemos lo mismo. ¿Ok? Versículos 20 al 22 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, está usando la metáfora del cuerpo para darnos a entender la realidad de Cristo, de su cuerpo. Porque los muchos miembros es el cuerpo de Cristo. Cristo es un montón de miembros. Por eso está usando la metáfora del cuerpo físico para ayudarnos a entender una verdad espiritual. Somos un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo y no todos hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Cada quien como Dios reparte, ¿ok? Vamos a Romanos 12, 6 al 9 y con estos versículos vamos aterrizando. Romanos 12, 6 al 9. Versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, funciones. ¿Se dan cuenta que tenemos diferentes dones? ¿Ok? Ese es el cuerpo. Dice que estos dones es según la gracia que nos es dada. Estos dones, hermano, no es porque usted es muy inteligente, o porque usted es muy sabio, o porque usted es muy fuerte, no. Los dones son según la gracia que nos es dada, porque es Cristo la gracia que hace a través de nosotros. Versículo 6, la parte B dice: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí nos dice que este es el don de predicar la palabra. La profecía, dijimos que no solamente es predecir algún evento futuro, sino que es predicar la palabra, ¿ok? Entonces dice que se debe usarse conforme a la medida de la fe. El que predica no tiene que sacar algo nuevo, sino que tiene que sacar lo que ya está escrito, ¿ok? Los 66 libros. Pero también eso también debe ser fresco, pues, porque la palabra de Dios es fresco todo el tiempo, amén. Así como el pan lo cambiaban todos los días, cambiaban el pan ahí. Entonces, versículo 7, ya vimos el don de la profecía. El de servicio es otro don. O si de servicio, en servir. Fíjense, hermano, en esto no todos tienen el don. Porque hay hermanos que son tan preciosos, tan bonitos, tan lindos, tan chulos, porque ellos siempre están sirviendo en la iglesia. Ellos no pueden predicar porque no tienen ese don, pero tienen el don de servicio, de servir. Ellos, hermanos, así de rápido,
sin decirles, estarle diciendo tienes que hacer esto, ellos lo hacen porque ese es el don. Tienen el don de servicio, es algo que Dios les dio a ellos. ¿Usted será uno de ellos? El que enseña en la enseñanza. Este hermano es un maestro, es un don de enseñar, es un maestro. Aquí entre nosotros hay hermanos que tienen ese don. Se paran delante y enseñan la palabra. Es más, le ayudan al pastor a aclarar las dudas. Es lo que yo hago con mi pastor Cayetano. Cuando dice, es que no le entendí, déjame decirte, quiso decir esto. Cuando hablan del pastor Cayetano, es que no le entiendo, déjame y yo te explico lo que quiso decir. ¿Sí? Ese es ser un maestro. Y tú también puedes funcionar aquí. ¿Se acuerdan de aquel programa? Es que Chente quiso decir esto. Pues puedes hacer eso aquí. Es que el hermano dijo, es que a veces nosotros por estar distraídos entendemos otras cosas y tú tienes que ayudar, tú que estás en el espíritu tienes que estar atento y decir, no, quiso decir esto. ¿Ok? Amén. Es que dije ok y yo pensé que iban a decir todos ok. Se quedaron mejor amén, ¿verdad? Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. También hay hermanos que tienen ese don de animar, de hacer ver a uno lo mal que está uno haciendo. Pero ellos lo hacen con sabiduría, con amor. Y a esos hermanos les gusta, pues dime hermano, yo sé. A mí me ha dicho hermano, regáñeme. Le doy permiso, regáñeme, dígame. Y también hay mamás que, dígale todo a mi hijo. No, pero a ellos también, ¿no? ¿Sí? A mí, hermano, dígame, merezco un regaño, merezco que usted me exhorte, dice, me reprenda, ¿sí? Hay hermanos que tienen ese, nomás lo ve uno y lo animan a uno, ¿sí? Aquí en esta iglesia hay hermanos que lo animan a uno, pero también hay quienes desaniman. Pero el que anima es un don, ¿sí? Es un don, es un Bernabé, porque Bernabé significa hijo de consolación, ¿sí? No todos tienen ese don. Ya les dije que hay quienes no animan, pero hay quienes sí animan, ¿sí? Amén. ¿Usted tendrá ese don? Versículo 8. El que reparte con liberalidad. No es como dice el dicho, el que reparte, ¿cómo? Toca la mayor parte. No, ese es del mundo. Dice el que reparte con liberalidad. Hermano, ¿qué es repartir? Es dar. Hay hermanos en las iglesias locales que su adicción es dar. Ese es un don. Porque hay hermanos que se molestan cuando uno les pide que den ofrendas, cuando den sus diezmos. Pero hay quienes, hermano, no se molestan, tienen ese don de dar. Ellos ni diezman. Ellos dan más, dan en gracia. Pero tienen ese don. Ellos, en cuanto, hermano, les llega el dinero, ni bien les llega el dinero a sus manos, ellos apartan para la iglesia, para los pobres. No les duele dar. Ese es un don. Si tú eres uno de ellos, alégrate porque Dios te dio ese don. ¿Sí? Bueno, esa es la parte triste, ¿no? Miren, me acordé también una vez, estamos hablando de ahí en la iglesia y me tocó preguntar a una hermana allá en Nayarit, ¿no? Y le dije, hermana, ¿qué haría usted si se ganara el premio de la Lotería Nacional? Que le dijeran que se ganó usted 5 millones de pesos. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué dijo? Me voy a ir de vacaciones, me voy a comprar ropa, me voy a divertirme. Así dijo. Le dije, ya no se lo ganó usted. Sí, porque no tiene el don de dar. Yo me acuerdo de un empresario en Estados Unidos, dice que él es un empresario y del 100%, el 90% él daba para la iglesia, para las misiones, y él se quedaba con el 10%. Al revés. Y le dijeron, ¿por qué haces eso? No, pues yo daría el 100%, pero también necesito comer. Así dijo. Imagínate, hermano. Eso es un don. Si con
El diezmo nos duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, si en Chimalpa cuando le dije pongan los nombres en los diezmos, ¿cómo me fue allá? Bueno, perdone mi locura. ¿Qué haría usted si se ganara la lotería, hermano, aquí? Ok, usted se lo va a ganar, compre el boleto. ¿Verdad? Porque me acuerdo de esa hermana, dijo, no hermano, voy a comprar ropa, voy de vacaciones. Y lo de Dios, ¿qué? ¿No? O sea, por eso no se lo gana. Pero hay quienes que tienen el don de dar, no les pesa. Yo he conocido a muchos hermanos que tienen ese don. Y es un don. No cualquiera lo hace eso. El que no tiene ese don, pues se reporta con lo poquito. Pero aún la Biblia dice que las viudas son más dadivosas. La Biblia lo dice. Dice que la viuda echó todo lo que tenía. Ah, pero eran dos blancas. Pues sí, pero era todo lo que tenía. Porque el pobre dice, si tuviera más para dar, tú no das, no tienes ese don. ¿Sí o no? Pero es un don, pero funciona así en la iglesia. Bueno, vamos a pasar a otro don porque ya. El que preside con solicitud, ese es otro don. Es el don de presidir, de dirigir. Está hablando de los líderes. Ellos son un regalo. Ellos no dicen, ¿y por qué, hermano? No, ellos, amén. O no, ellos no dicen, como quiera. Porque a veces lo que a mí no me gusta y he sido tratado, ¿no? Les digo, como usted quiera, hermano. No, le dije, no, como yo quiera. No, y tú dime, estoy de acuerdo con usted, entonces vamos. Porque caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Para qué no? Bueno. Pero esto es otro don también. Porque hay hermano, vamos, amén, hermano, vamos a hacerlo. Amén, hermano, vamos a hacerlo. ¿Sí? Y yo le dije a Aarón, hermano, la transmisión. Él dijo, como usted quiera. No dijo. No dijo, hermano, amén. 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 Y yo lo he animado. Y es un don para nosotros, ¿no? No todos hacemos lo mismo. Porque a veces mi esposa dice, es que no me enseñas música. No es tu don, le digo. ¿Qué es tu don? Yo no puedo hacer lo que hacen ahí en los proyectores. El otro día no podíamos, hermana Karina. ¿Y cómo le hace usted? Ni idea. Sí, el miércoles, ¿va? ¿O cuándo fue? Sí, el miércoles. Ni idea. Vamos a esperar que venga Emily porque mi hermana Ana también se reportó enferma y mi esposa y quién, ¿no? Y ahí andamos nosotros. ¿Y cómo le hace? Antrapacho ahí andamos y pícale para acá y no, a lo mejor dijimos lo vamos a descomponer más. Y llegaron los que tienen el don y rápido. Llegó el hermano Chuchito y dijo, aquí hermano, no, es en el celular. Chuchito es en el celular, es experto en el celular, No, cuidado, ok. No vas para reír, hermano. Usted sabe que lo amo. Versículo 8. El que hace misericordia con alegría, ese es otro don también, hermano. Por ejemplo, cuando un hermano falla, ¿qué hacen todos? Le caen encima. Lo condenan y le dicen de cosas. Pero siempre hay un hermano que tiene, hermanos, tengamos misericordia. Él es nuestro hermano, nos necesita nuestra ayuda, necesita que lo tratemos con cariño, con amor, restaurémoslo, ¿sí? Él tiene el don. Pero el que no tiene don, como la doctora, córralos de su iglesia. Eso es problema, no tiene don ella. ¿Ok? El amor sea sin fingimiento. Ese es otro don también. Porque muchos podemos fingir el amor. Te amo, hermanito, pero te amo a matar. ¿Sí? Me lo mastico, pero no me lo trago. Bueno, terminemos pues. Oh Señor, ¿por qué no nos ponemos de pie? Se dan cuenta que no todos tenemos el mismo don. El que habla en lenguas le habla a Dios, porque es en la esfera espiritual.
Todo lo que hacemos en estos dones, lo hacemos para lo espiritual. Yo quiero que vean ustedes esto. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 25 el Señor le dijo: tuve hambre, me dices de comer? Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Y le dicen ellos: ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo y te ayudamos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Porque se lo está uno haciendo a Dios. Todo lo que usted está haciendo en los dones, hermano, cualquier don, aún el don más pequeño, se lo está haciendo al Señor. Es más, con su sola presencia aquí usted anima. Sí, yo quiero que vea usted. Nuestra hermana nueva que está con nosotros, que nos visita, ella nos anima. Nos anima porque Dios no nos está dejando solos. Está enviando a gente que va a escuchar a Dios, va a experimentar a Dios, que va a meterse, va a anhelar esta esfera espiritual. Y decir, a pesar de que esté la situación afuera, en lo externo, pero tú tienes paz en tu interior. Paz en medio de la tormenta, porque has aprendido a vivir en lo espiritual. Yo no sé cuál es el propósito del Señor, cuál lo trajo, pero yo sé que ella va a descubrir aquí su vida espiritual, y eso es lo mejor, porque eso es lo eterno. Amén. Por eso nosotros estamos aquí en esta mañana. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque nos has enseñado, Señor, lo que son los dones espirituales. Señor, ayúdanos a entenderte, Padre. Habla a nuestro espíritu, porque a veces, Señor, nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero en esta mañana, Señor, oramos, guiados por tu Espíritu Santo. Danos lo mejor, Señor. Que podamos, Señor, experimentarte, no ignorar los dones espirituales, sino que lo hagamos para edificación, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.